práctico. Aquí estamos. Bueno, no tengo yo la misma, no voy a trabajar de la misma manera que lo hace Gabriel, con un PowerPoint y escribiendo con su tableta digital, sino que voy a hacer una construcción en Word, ¿está bien? Espero que se vea. Nos quedan, para terminar el trabajo práctico número 4, solo, miren, 4 ejercicios, y ahí cierra, ¿eh? Esos 4 ejercicios tienen que ver con continuidad, y por supuesto está atado al concepto de límite, ¿está bien? Así que vamos a elegir algunos algunos ítems de cada uno de esos ejercicios para compartir en la clase de hoy, ¿está bien? El ejercicio 15 que he copiado y puesto aquí da una serie de ítems con definición de funciones y dice describir el conjunto donde la función es continua y nombrar los valores donde es discontinua y clasificar el tipo de discontinuidad que presenta, ¿sí? Pide 3 cosas. No sé si está compartiendo, pero no se ve. Ah, gracias. No puse compartir. Muy bien. De paso vengo a ver. Muy bien. Voy de pantalla completa. Ahora sí. Lucas Ponce. Lucas Ponce. Bueno, a ver si ahora sí. Aquí estoy. Entonces les decía, vamos a ver estos 4 ejercicios, que son los que faltan para terminar el trabajo práctico número 4. Y el ejercicio número 15, si lo tienen a mano, dice describir el conjunto de las funciones continuas, ¿sí? Decir en forma de intervalos o como podamos elaborarlo, el conjunto donde es continua. Y si hay discontinuidades, nombrar a dónde están y clasificar, esto es decir, lo que hemos visto hace un rato, a dónde es evitable y a dónde no lo es. Me parece que los 2 primeros incisos, el A y el B, tienen que ver con ejemplos que ya hemos visto, ¿está bien? Vimos en la teoría un ejemplo muy parecido al A y también muy parecido al B, así que yo no voy a repetirlos para no aburrir a los que efectivamente estuvieron en la primera parte. Les propongo que para el ejercicio 15 que compartamos hoy, solo hagamos los ítems C y E, ¿está bien? Los vamos a hacer juntos, por supuesto, para que vayamos viendo cómo construir esa resolución. Bueno, si están de acuerdo, entonces vamos a comenzar el estudio de la función que aparece ahí en el inciso C. Está descrito así, de esta manera, con llaves. Esto habla de una función, recuerden cómo llamábamos a estas funciones definidas por partes o por tramos, puede ser también otra manera de nombrar, ¿no? Primero que nada, podríamos empezar describiendo cuál es el dominio de esta función del inciso C. Del 1 al menos 1. ¿Otras opciones? ¿Alguien dice solo del 1 al menos 1? ¿Todos creen lo mismo? Ahí yo creo otra cosa distinta. Ah, no, ahora veo bien porque en la primera parte dice no pertenece. Ah, ¿Serían no todos los pertenece. reales? Todos los reales, a ver ahora si el resto se expresa. Estoy esperando pareceres. ¿Qué dicen ustedes? Sí, todos los reales. Todos los reales. Muy bien. Todos los reales, porque esta función está descrita a través de esta fórmula que está aquí, y esta fórmula tiene 2 opciones. Dice que la función vale 1 para todos los x que están en el intervalo entre -1 y 1, por supuesto ya saben a qué intervalo abarca eso, y el otro renglón, el que figura esa definición a través de una raíz, es para los x que no están en ese intervalo, es decir, para todos los x que están desde el menos infinito hasta el -1, vale el primer renglón,
y para el intervalo de x que está del 1 al infinito también vale el primer renglón. ¿Está bien? El valor de la definición para esos puntos cruciales que son el -1 y el 1 corresponde con el segundo renglón. ¿Está bien? Así que yo estoy de acuerdo en lo que ustedes afirman de que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Está bien? La pregunta que nos hacen es acerca de la continuidad de esta función. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos estudiar la continuidad de esta función que está definida por partes? Ya hizo Julio el lunes, en la teoría, el estudio de la continuidad de una función definida por partes. A ver si eso lo recuerdan, lo podríamos tomar como referencia, y si no, los escucho con otra propuesta. ¿Cómo estudiamos la continuidad de esta función? ¿Cómo la desarmamos? Por intervalos. Por intervalos. Bien, entonces, supongo usted, para estudiar, lo haremos por intervalos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a hacer como un primer estudio. Yo digo, iniciemos, vamos a ponerle números para que nos orientemos, el intervalo que va desde el -1 al 1. ¿Puede ser? Nombremos ese como primero. El intervalo desde -1 hasta 1. ¿Qué les parece? En ese intervalo, ¿habrá alguna manera de afirmar si es continua o no lo es? ¿Habrá que hacer algún estudio más profundo? ¿Qué les parece? Para todo el intervalo. Perdón, ¿vamos a estudiar el intervalo ese cerrado o lo haremos abierto? ¿Qué les parece? Haría falta estudiarlo. ¿Cómo? Se haría falta estudiarlo abierto. Yo estoy preguntando si les parece que lo podemos estudiar cerrado, porque se acuerdan que la diferencia entre el cerrado, estudiarlo el abierto y el cerrado, quiere decir, ¿vamos a considerar o no los extremos? ¿Vamos a considerar el -1 y el 1? Vamos a considerar el -1 por derecha, creo, y el 1 por izquierda. Ah, bien. Entonces, una cosa, podríamos desagregarlo, porque podríamos estudiar todos los números que están entre el -1 y el 1, pero no esos extremos, que los estudiaríamos aparte. ¿Les parece mejor así? Claro, entonces voy a sacar este corchete que puse acá y vamos a decir, este estudio va a ser solo para el intervalo abierto, porque en esos puntos, en el -1 y el 1, como alguien ya avisora, va a haber que considerar la derecha y la izquierda. En cambio, para todos los otros que estén al medio, entre el -1 y el 1, en el intermedio, no hay que andarle mirando por izquierda y por derecha. ¿Está bien? Se pueden estudiar mucho más fácil. ¿Qué dicen? ¿Cómo es esta función para los x que están en este intervalo? ¿Podríamos afirmar que es continua? Sí, porque es una constante. Muy bien. La función es una constante y como tal es una función continua. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Es una función continua. ¿Están de acuerdo? Terminó el primer estudio. ¿Por dónde seguimos? ¿Por los otros intervalos? Los x que no pertenecen, vamos a copiar eso, para los x que no pertenecen a este intervalo. Ahí. Control C. Para los x que no pertenecen a este intervalo, vamos a poner así. Es decir, voy a poner la otra descripción por si a alguien le resulta más fácil. Serían los intervalos que van desde el menos infinito hasta el -1, desde el menos infinito hasta el -1, abierto, y el intervalo que va desde el 1 hasta el infinito. ¿Está bien?
¿Están de acuerdo? Que es esta escritura, acá me faltaría ponerle I para que quede tal cual lo que quiero decir. Esperen que busque la I en otra parte. Acá. Este intervalo del menos infinito al menos 1 y del 1 al infinito es lo mismo que describe esto. Si todos los x que no están en el intervalo menos 1 y 1 son estos dos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dicen para los x que están en ese intervalo? ¿Cómo es la función? ¿Ya puedo afirmar que es continua o habrá que hacer algún estudio particular? ¿De qué nos podríamos agarrar que vimos hoy en la teoría para decir que la función en este intervalo es continua? Sin tener que andar calculando el límite de esas cosas, ¿no? Puede ser porque los extremos son... No entendí, puede ser, y se me cortó el resto. No, me arrepiento. Voy a seguir pensando. Bueno, entendí. Profe, ¿puede ser porque es una función polinomial? Porque es una función, perdón, no se escuchó. Polinómica. Es polinómica. Toda esa expresión raíz de x cuadrado menos 1 no debiera llamarse polinómica. Uno podría decir que lo que está dentro de la raíz es polinómica. Eso sí. Bien, lo que está dentro de la raíz es polinómica. ¿Y qué sabemos de las funciones polinómicas? Son constantes. ¿Son constantes, dirías? Son definidas para todos los reales. Están definidas para todos los reales. Y acerca de la continuidad, ¿sabemos algo de los polinomios? Son continuos. Son continuos, ¿está bien? Ojo, no es lo mismo que digamos que están definidas para todos los reales, ese es un concepto que es cierto, y otro concepto distinto es que digamos que son continuas para todos los reales, ¿está bien? Eso es. ¿Notan la diferencia entre esas dos enunciados? Decir que están definidas para todos los reales a decir que son continuas para todos los reales. Sí. Bien, entonces diríamos, los polinomios que están definidos para todos los reales, lo que nos importa en este momento es que son continuas para todos los reales. O sea que lo que está dentro de la raíz es continua para todos los reales. Pero la función nuestra no es simplemente un polinomio para este intervalo, es la raíz de un polinomio. ¿Y ahí qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos usar lo que vimos hoy de las operaciones para este caso? ¿Qué diríamos de la operación raíz de x? Que no la vimos en particular, es cierto. Esa función, la que saca raíz de x, ¿saben ustedes si es una función continua? Sí, sería continua al cuadrado. ¿Sería continua, perdón? La última parte no se entendió. La raíz cuadrada de x es continua desde el 0 hasta el más infinito. Muy bien. Es continua para el intervalo donde está definida, es continua. Muy bien. ¿Está bien? Es continua. Y entonces en esta fórmula raíz de x al cuadrado menos 1, ¿podríamos pensar que tenemos la compuesta de dos funciones? La función raíz de x y de un polinomio. Sí. ¿Se entiende? Entonces ahí tendríamos la situación de la compuesta y hemos visto que la compuesta de funciones continuas me da como resultado una cosa continua. ¿Está bien? ¿Se entiende esto que estamos compartiendo? Sí. Bien, entonces para estos x que estamos analizando, que tienen esta fórmula particular, esta formulita, podríamos afirmar que en ese intervalo la función es continua porque la expresión que se involucra es la compuesta de dos continuas. Profe, me parece que un compañero quiere entrar. Ay, bueno. Bien, ahí voy. Gracias. Muy bien.
Seguimos acá. La función es continua, ya que es la compuesta de dos funciones continuas. Entonces voy a poner la función o la función es continua, ya que la expresión, y ahí voy a pegar la formulita. No es esto que quería pegar, perdón. Vamos a sacar esta formulita que es la que quiero que miremos. Control C, la expresión Control V es, a ver si nos queda bien escrito. Decimos, para estos x de este intervalo o de este intervalo, la función es continua, ya que la expresión raíz de x cuadrado menos 1 es la compuesta de dos funciones continuas. ¿De cuáles funciones? De la función, esta se llama f, le vamos a poner h de x, perdón, h de x la que es la raíz, esta sería una de las continuas, control C. Esta, que sería como una, la vamos a llamar h, ¿no? Esta sería una, y la otra, con la que se estaría haciendo la compuesta, la g sería raíz de x, ¿está bien? Ahí vamos a llamar g de x igual a raíz de x. ¿Se entiende? Estaríamos haciendo la compuesta que estaríamos haciendo, ¿cuál sería? Parece que sería g compuesta con h o h compuesta con g. ¿Qué compuesta con H? ¿Qué con H? G con h, muy bien. Muy bien, voy a poner esto en una ecuación aquí al medio para que quede escrito. G de h de x. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien, o sea que ya sabemos en nuestro estudio que en el intervalo de menos 1 a 1 es continua porque la función es constante, que en los otros dos intervalos complementarios, al primero es continua por ser la compuesta de dos continuas, y ¿qué nos estará faltando? Para poder dar respuestas a la Sí, evitarle la descontinuidad. Pero yo pregunto, ¿ya sabemos qué pasa en x igual a 1 y en x igual a menos 1? Que no están contenidos ni en el estudio que hicimos. Es verdad. No, ¿está bien? Entonces lo que nos falta, y lo vamos a hacer en este ítem que llamamos 3, es estudiar qué pasa con la función en x igual a 1 y en x igual a menos 1. ¿Está bien? Ahí ya no es tan global como los estudios que hicimos antes, aquí es puntual. Vamos a tener que estudiar qué pasa en x igual a 1 y después vamos a repetir con el x igual a menos 1. O en cualquiera de los dos órdenes, da lo mismo. ¿Eh? Y ahí sí, para estudiar lo que pasa en 1 y en menos 1, ¿a qué vamos a recurrir? A la definición que vimos con Julio el lunes, esto es a los 3 requisitos. ¿Sí? Tengo que verificar los 3 requisitos. A ver si se acuerdan, el primer requisito, ¿cuál era? Voy a poner menos 1. El límite sea finito. Bien, el primer requisito es que la función tenga límite y que sea finito. El segundo de los requisitos. Y cuando evaluemos la función en el límite, o sea, cuando x tiende a tal número, lo evaluamos en ese número y me dé el límite. Bien, o sea que el segundo requisito habla de ver si la función está definida en ese valor puntual. ¿Sí? Ahí ya no vemos en los entornos, sino vemos en el punto. ¿Sí? En el límite nos preguntamos qué pasa en el entorno del punto.
En la segunda condición nos preguntamos qué pasa en el punto mismo, no en el entorno, y después vemos como tercer requisito si esas dos cosas estudiadas antes son iguales o no. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos por ese aspecto. Voy a poner A, B y C como esos tres ítems que mencionamos. A, que es el del límite, B, que es el del valor de la función, y el tercero, que sería si son iguales. ¿Cuál de los dos sería más rápido para calcular? ¿Creen que podemos responder el B? Es decir, ¿cuánto vale la función en el punto menos 1? ¿Ya no podemos responder a eso? Pero, Miren, la definición es esta, que está aquí. No te incluí. ¿Alguien puede decirme cuánto vale la función en el punto menos 1? Vale Ahí uno. yo te... 1. Vale 1, claro. ¿Cuál renglón están mirando para decir que vale 1? El que contiene el La uno. intervalo menos 1. Claro. Cuando uno mira esta función definida por estos dos renglones y está interesado en saber cuánto vale el menos 1, se tiene que fijar acá, en el costado, decir, bueno, ¿en cuál de estos intervalos está el menos 1? En el primero no, en el segundo. Entonces, para los x que están en este intervalo, en nuestro caso es ese, la función ¿cuánto vale? 1. Entonces, ese segundo requisito, esa segunda pregunta, ya puede ser contestada inmediatamente. La función evaluada en menos 1 es 1. ¿Está bien? Si decíamos que estaba la función definida para todos los R, tiene que haber. ¿Está bien? ¿De acuerdo con esto? Bueno, vamos con el primer requisito acerca del límite. Tenemos que calcular, voy a poner la fórmula, el límite de esta bonita función cuando x tiende a menos 1. Cuando x tiende a menos 1. Tenemos que ver si ese límite existe. Bien decía la compañera, esa es nuestra preocupación. El límite para la función. Bueno, hemos hecho mucha práctica de esto en los días previos, ¿no? ¿Qué les parece de toda esa práctica que ya vieron ustedes? ¿Qué harían para calcular este límite que nos interesa saber? profe, una pregunta. ¿Sí? En este caso, como estamos viendo que tiende a menos 1, ¿podríamos tomar la función de arriba o no? Porque no está incluso en la menos 1, sino que es cuando tiende a menos 1. Bueno, lo que está proponiendo la compañera es que para este cálculo del límite, el límite cuando x tiende a menos 1, a ella le parece que solo interesaría mirar el primer renglón. ¿Entiendo bien? ¿Esa es la propuesta, la tenía? Sí. Esa es una propuesta, la que está haciendo la compañera, dice que para ella, para el cálculo de este límite que nos interesa conocer, solo le preocuparía para ella mirar el primer renglón de esta definición. ¿Qué dice el resto acerca de eso? Yo no estaría del todo de acuerdo con eso. Lo que pasa es que el primer renglón no incluye al menos 1. Pero no es necesario saber a qué tiende la función cuando está cerca de menos 1. Claro, yo lo veía más por ese lado, porque no necesariamente, o sea, no significa que estamos viendo que incluye al menos 1, sino su entorno. Por eso, pero no sé. Bueno, esa idea es clara, Atenea. Cuando queremos calcular el límite, nos interesa saber qué pasa en las cercanías del x sub 0 en cuestión. Es decir, nos interesa saber qué pasa cuando x toma valores cercanos al menos 1. ¿Está bien? Pero yo preguntaría, cuando estoy imaginando que estoy cerca del menos 1,
¿Estoy pensando que estoy en el intervalo a la izquierda del -1 o a la derecha del -1? ¿O tengo que considerar los dos? Claro, los dos. Los dos. ¿Está bien? Y si yo solo miro el primer renglón, ese que tiene la raíz de x al cuadrado, ese renglón tiene que ver con los x que están a la izquierda del -1. Si yo solo considero esa expresión, solo podré calcular a lo sumo el límite por la izquierda. Pero si quiero considerar los valores que toma la función a la derecha del -1, ¿qué renglón tengo que mirar? El segundo renglón. El segundo renglón, es claro. Entonces, eso hace que tengamos que tomar la decisión de que si queremos calcular este que le hemos puesto el signo de preguntas, necesariamente lo tenemos que hacer a través de un límite lateral. ¿Está bien? Necesariamente lo tenemos que hacer por un límite lateral. ¿Por qué? ¿Cuándo usamos límites laterales? Cuando hay un cambio de definición a la derecha y a la izquierda del punto. ¿Está bien? Si yo quisiera calcular para esta función el límite en las proximidades del -2, ¿tendría que plantear límite lateral? No, porque en el -2 hay la misma definición a la izquierda y a la derecha. Pero en el punto, tanto el -1 como en el punto 1, hay un cambio en la definición, en la expresión, en la fórmula, si se quiere. Hay una formulita para la izquierda del -1 y hay otra formulita para la derecha del -1. Entonces, eso, inequívocamente, nos tiene que hacer pensar en que este cálculo de límite no podemos hacerlo por otro método que no sea por el de los límites laterales. ¿Se entiende? Profe, una preguntita. Sí. ¿Los límites laterales no serían los mismos por el x al cuadrado? Vamos a ver, ya te estás adelantando, hay una premonición acá, hay una premonición que dice el compañero que para él esos límites laterales nos van a dar lo mismo, el compañero. Ese es el asunto, ¿no? ¿Crees que nos va a dar lo mismo, no? Sí, profe. Bueno, ya vamos a ver si la idea que tienes. Este sería el límite a la izquierda, ¿no? Le vamos a poner así, límite a la izquierda para que quede claro que este va a ser el L sub I. L sub I. ¿Estamos de acuerdo? En la notación es límite cuando x tiende a -1 y este menos que nos estamos poniendo arriba indica que es por la izquierda, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bien. ¿Qué expresión pongo acá para f de x a la izquierda del -1? La de arriba, la de raíz. Muy bien, muy bien. Muy bien. A la izquierda del -1, no. A la izquierda del -1, en vez de f, pongo su expresión que vale. Ahí voy. En vez de este f, voy a poner su definición, que es la raíz. Esta fórmula, control C, es la que tengo que poner aquí. ¿Están de acuerdo? En el límite por la izquierda, la fórmula que interesa es la fórmula que vale a la izquierda del -1. ¿Cuánto vale este límite? 0. -1 al cuadrado es 1, -1, 0. ¿Raíz de 0 hay problema? No, es 0. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo para el límite por la derecha. Voy a poner acá. Vamos a cambiar lo que haya que cambiar. Vamos a poner el límite por la derecha. Sub D acá. Vamos a poner en vez del -1 allá arriba. Saben que le tenemos que poner un más acá.
no quiere. Ahí va. Y acá, en lugar de F, a la derecha del -1, ¿vale esa formulita o vale el otro renglón? El otro renglón. El otro. Pongo 1. Es el límite de una constante, ¿no? Sí, es más fácil. Es el límite de una constante y esa constante, el límite de una constante es 1. Es la misma constante. Es el mismo. es la misma constante, es 1, ¿eh? Muy bien. Límite por la izquierda vale 0, límite por la derecha vale 1. Conclusión, nuestro límite, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que nos interesa calcular, no? ¿Que no existe? Que no existe, porque para que existiera el límite por la izquierda y por la derecha debieran ser el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar el símbolo que escribimos de no existe o ponemos directamente las palabras no existe. ¿Sí? Acá encontré el símbolo no existe, el límite de la función no existe. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, lo quería recuadrar. Vamos repasando entonces. Para el primer requisito de determinar el límite de la función cuando x tiende a -1, porque estamos estudiando ese punto aisladamente, decimos el límite de la función no existe porque el límite por la derecha y por la izquierda son distintos. Voy a poner acá. A ver si puedo escribir. Como los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. ¿Está bien? Bien. El límite no existe, sí existe la definición de la función en el punto. Por supuesto que el inciso C no se cumple porque no, hay una de esas cosas que no se verifica. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Diremos la función no es continua en x igual a -1 como conclusión. ¿Está bien? La función no es continua en x igual a -1. Ahí termina el estudio de este ítem 3, que era el estudio particular de lo que pasaba en x igual a -1. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, ¿qué nos falta ahora? A ver si alguien nos recuerda para que no nos perdamos cómo vamos en este ejercicio. Estudiamos estos intervalos. ¿Estudiar el 1? El 1, muy bien. Muy bien, como dice Cami, nos falta estudiar el 1. Estudiar qué es lo que le pasa a la función x igual a 1 no nos va a dar trabajo porque es semejante a lo que ya hicimos recién. Entonces vamos a poner acá el 4, creo que sería, no. En x igual a -1. Ahora voy a poner como ítem 4. ¿Está bien? Listo. Lo voy a poner acá. No. Ahora vemos entonces en x igual a 1 y espero que todos estén de acuerdo. Esto va a llevar un 4. Pero voy a iniciar. ¿Está bien? Lo voy a llevar un poquito más allá. Estamos en el inciso 4. ¿Está bien?
Bueno, me dicen ustedes entonces si para el cálculo del límite, cuando x tiende a 1, nos va a hacer falta los límites laterales. ¿Qué creen? Voy a copiar esto porque me parece que se va a aparecer. Sí, hay que ver los límites laterales. Claro, control V. Entonces, le voy a sacar todo esto. Bueno, lo van escribiendo ustedes y yo también al mismo tiempo. Vamos a poner este inciso A, vamos a tender al 1, vamos a tender por la izquierda al 1. Las expresiones van a quedar cambiadas, me parece a mí, a la derecha y a la izquierda considerando el punto 1. Noten ustedes a ver si yo estoy... Cada uno hace su propia escritura y de paso después mira si lo que estoy haciendo yo coincide con eso. A la derecha del 1, lo que vale es esta raíz. Ya lo repasamos en un ratito, ¿eh? Cada uno escribe lo que le parece que corresponde. A ver si coinciden ustedes. Bueno, lo vemos todo al final, a ver. Cuando me dicen que han terminado alguno de ustedes, yo hago este repasito, a ver si efectivamente nos va quedando lo mismo, ¿eh? Me avisan entonces cuando terminen con este análisis del x igual a 1. Sí, yo coincido. Bien. Ahora la situación está como reflejada porque si uno mira a la derecha del punto 1, ahora a la derecha está la definición de la raíz, cuando antes estaba a la izquierda, ¿está bien? Y a la izquierda del punto 1 aparece la definición de la constante, ¿está bien? Entonces los límites laterales quedan cambiados en sus valores, pero sigue manteniéndose esto de que me dan distintos valores y por lo tanto la afirmación de que el límite, cuando miro en las proximidades de x igual a 1, la conclusión es la misma, no existe. La definición de la función a ese punto está garantizada, la imagen es el 1, no se cumple el último requisito y diríamos que la función no es continua en x igual a 1. Les sugiero que volvamos a mirar el enunciado que nos pedía el enunciado de este ejercicio en el 15. Dice, describir el conjunto donde la función es continua. Y si tuviéramos que describir eso, ¿cómo lo dirían ustedes? Esta función, ¿en qué conjunto es continua? En x igual a 1 y en x igual a menos 1. ¿Ahí es Discontinua es ahí. continua? No, Bueno. discontinua. Entonces, si quisiéramos contestar al revés, Cami, si me preguntan, ¿a dónde es continua? La respuesta que diste es acertada, pero la pregunta es 8. ¿A dónde es continua? Vamos a poner así. Conclusión. La función es continua. Escucho, ¿eh? Fuera de los intervalos -1.
para los x, esos x igual a 1 y menos 1 no serían intervalos, serían puntos, ¿no? Para todos los reales, excepto, salvo, pongamos así, salvo x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Está bien? Es continuo para todos los reales, salvo para esos dos. ¿Está bien esa escritura? Sí. Bien. Otros lo podrían escribir de otra manera, por eso estoy proponiendo esta, que se atiene a lo que algunos están diciendo, pero otros pueden proponer otra y ponerla a consideración, ¿eh? A ver si alguien quiere hacernos llegar otra. Podrían ser también los intervalos de menos infinito a menos 1, y después de menos 1 a 1, y después de 1 a infinito. También se podría Muy escribir bien, así. esa sería otra manera de ponerlo. Podríamos poner, la función es continua para todos, control C, muy bien, control V, para todos los x que pertenecen a esos que dice la compañera. Pertenecen a este, lo vamos a copiar, control C, y le vamos a agregar el intervalo del medio. Para este, le vamos a poner del menos 1 al 1 y este. ¿Está bien? Esa sería otra manera de escribirlo. ¿Se dan cuenta? Acá pondríamos todos los x que pertenecen, ¿no? X, y le agregamos el símbolo del pertenece. Muy bien, eso también podría ser. ¿Están de acuerdo? Serían dos formas de contestar a esta pregunta. Muy bien. Otra, volvamos a ver qué más preguntaba el ejercicio número 15. Veamos allí. Nombrar los valores de x donde es discontinua. Simplemente tendríamos que nombrar x igual a 1 y x igual a menos 1. Y clasificar el tipo de discontinuidad. Ahí habría que recuperar lo que vimos más temprano. Las discontinuidades están en x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Está bien? ¿Qué diríamos acerca de la clasificación que vimos? ¿Quién recuerda eso? ¿No sería Pongo, hay evitable? dos posibilidades. O es evitable. Ajá. Para que fuera evitable, ¿qué recuerdan? ¿Qué tenía que ocurrir? Podríamos calcular el límite. Siempre y cuando no hay una determinación. No entendí. Para que sea evitable o no evitable, lo que miro es el límite. Eso es lo que hace la diferencia. Pero no termino de entender qué recuerdan ustedes. No es un pecado no acordarse, ¿eh? Pero el que recuerde algo, que lo comparta. ¿Qué recuerda? ¿Qué afirmación o qué nos interesa saber acerca del límite para definir si es evitable o no evitable? Evitable cuando el límite existe. Bien, para que sea evitable, alguien dice, me tiene que dar que el límite existe. ¿Alguien menciona el tema de un valor, dijo, puede ser? Sí, tiene que ser finito. Bien, tiene que existir y ser finito, porque si el límite me diera infinito, no va. ¿Eh? O sea que para que sea evitable, el límite tiene que existir y darme finito. En x igual a 1, ¿dirían que el límite nos dio finito? No. No. No, no,
No me dio finito, me dio que no existe, porque los límites laterales particular no son iguales. Entonces decimos que esta discontinuidad no es evitable. Es una discontinuidad no evitable. No evitable. ¿Está bien? Otro tanto pasa con la 8, que nos pasó exactamente lo mismo. No evitable. No evitable. Control C y control V. Además, diríamos que esta discontinuidad, las dos son de salto finito, porque si uno se aproxima por un lado y por el otro, me dan 1 y 0. Entonces nota que ese salto que hay en cada uno de esos dos puntos es un salto finito de una unidad. ¿Está bien? Serviría quizás ver la gráfica de esta función, ¿no? ¿Quieren? A ver si la tenemos por acá, a la gráfica de la función, que la pudiéramos hacer. A ver, ¿tengo algo acá? Sí, acá. Pongo aquí raíz cuadrada, adentro pongo x al cuadrado, menos 1. Ah, no me quedo afuera. Tiene que estar adentro, ¿está? Menos 1. Bueno, esa es la gráfica del primer renglón, ¿está bien? Para los x que están entre menos infinito y menos 1 y de 1 a 1, ¿está bien? Y agrego la gráfica de la otra parte, que vale 1. ¿Así era? Valía 1 la función para los x que están entre... Ah, la vamos a poner así. Función 1 para los x que están entre menos 1, para los x que están entre menos 1 y 1. Ahí va. Así nos va a quedar la gráfica de nuestra función. Le vamos a poner el color que haga falta. Ahora sí. Sí que tenemos. Ah, no, no la tomo. Función. Bueno, algo le ha pasado que no le gustó. Vamos a ver. Pero la parte que nos está faltando es muy sencilla porque vale 1, es una constante, es una línea horizontal que arranca en el menos 1 y que va hasta el 1. Entonces la parte más difícil es la que ya pusimos. Este es un 1 y este es un menos 1. Bueno, ahí termina. Bueno, ya se están dando cuenta cómo es la gráfica y por supuesto, espero que entiendan. Bueno, algo no lo estoy consiguiendo. Bueno, a ver, la gráfica de nuestra función sería esta rama, una línea que empieza acá a la altura del menos 1 en 1 y va horizontalmente hasta acá. Ahí se nota que en el menos 1, se notaría si se viera, claro, que en el menos 1 cuando hacemos la tendencia por la izquierda nos da 0 y por la derecha nos da 1 y esa situación se invierte para la otra parte. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos? Sí. Si no queda claro, yo me sigo esperando para que me salga esta gráfica, ¿eh? O la imaginan. Sí, podemos imaginarla. Me imagino. Gracias. Dale, dale. De salto finito. Bueno, ahí completo el escrito. Bueno, gracias por la buena voluntad. Bueno, cerró este problema, este inciso. Lo achicamos un poco para que lo podamos ver un poco más. Hicimos un trabajo, no tanto, no se va a ver. Hicimos un trabajo primero desarmado en los dos intervalos, el intervalo del menos 1 a 1, el intervalo del centro, donde la función obviamente es constante. Hicimos una afirmación en base a que la función constante es continua.
Después estudiamos lo que pasaba en los intervalos desde el menos infinito hasta el -1 y del 1 al infinito, y ahí dijimos que era continua porque era compuesta de dos continuas. Y después, para terminar el estudio, estudiamos qué pasaba en el -1, y para eso requerimos los tres requisitos: calcular el límite, el valor de la función y comparar eso. Y este caso particular, para el cálculo del límite, nos demandó el uso de los límites laterales. Como los límites no nos daban lo mismo, la conclusión fue que el límite no existía, y por lo tanto eso nos condujo a decir que en ese punto hay una discontinuidad, pero además una discontinuidad de tipo evitable. ¿Está bien? ¿Alguna duda que haya quedado sobre esto? Digan ahora o callen para siempre. No callen para siempre. De mi parte no. Bueno, interpretemos que está claro. O sea que cada ejercicio tiene sus particularidades, ¿está bien? En todos voy a tener que desarmar estos estudios así, y no en todos voy a tener que desarmar esto así, ¿está bien? Este ejercicio, si se quiere, es el más variado, ¿está bien? Pero hay que saber cuándo uno hace un estudio de una manera o de otra, ¿está bien? Para eso, para que tengamos nuestra variedad, he elegido para que resolvamos el inciso E, que figura con esta fórmula, que van a ver que el procedimiento, o sea, va a involucrar los mismos conceptos, pero lo que vamos a escribir como estudio no va a ser lo mismo. Va a ser más sencillo este. Miren el enunciado de esta función que nos proponen que estudiemos. No es una función definida por partes, sino que es una función definida por una sola expresión, que es un cociente 1 sobre e a la x menos 1. ¿Está? Entonces, vamos a ver cómo estudiamos, en la misma consigna, cómo estudiamos a dónde es continua esta función. Para lo cual, seguramente será muy valioso que miremos cuál va a ser el dominio de nuestra función. Si están dispuestos, nos ponemos a resolver este ejercicio. ¿Qué dicen ustedes? No, Fer, ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿no serían los x distintos de 0? ¿Sí? Porque cuando le demos a 0, va a quedar 1. Ajá. Bien. Estamos preocupados, como es un cociente, estamos preocupados en que el denominador no se haga 0. ¿Está bien? O sea, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa saber si hay algún valor donde esta expresión se haga 0. ¿Está bien? Entonces, donde esto se haga 0. Nos preguntamos, los valores de x que hagan 0 esto, van a ser valores que necesitamos excluir del dominio. ¿Sí? Resolver esto, que es una ecuación, es algo que hemos practicado en las guías previas, así que está muy bueno seguir con esa práctica. ¿Cómo despejo esto? Podría ser pasando el -1 para el otro lado, ¿está bien? Y escribiendo otra ecuación que no es la misma, pero que sería como equivalente, que es que e a la x sea igual directamente a 1, ¿no? Igual a 1, no menos. ¿Está bien? Preguntarse entonces dónde e a la x menos 1 es 0, es lo mismo que preguntarse dónde e a la x vale 1, y acá la respuesta suele ser inmediata, porque e elevado a qué número me da 1, simplemente cuando x vale 0, como decía la compañera, o bien podríamos tomar logaritmo natural a ambos lados, esa sería otra opción. Tomamos logaritmo natural a la izquierda y a la derecha, el logaritmo de e a la x es simplemente x, y del otro lado nos quedaría el logaritmo de 1. Vamos a la calculadora, el logaritmo de 1, y encontramos que el logaritmo de 1 es 0. ¿Está bien? Así que la conclusión es muy acertada. Cuando x es igual a 0, tenemos esta situación de que e a la x, el denominador se hace 0, y por supuesto ese lugar es el que decimos que va a ser el de los valores donde no está definida la función. Entonces, muy bien, la acotación que dijo la compañera, son los x que pertenecen a los reales distintos del 0. X que pertenecen
a los reales distinto de 0. Voy a escribir eso. ¿No? Distinto de 0. Me falta el real. Bien. Pero no nos preguntan a cuál es el dominio, nos preguntan a dónde será continua. ¿Y qué decimos para estudiar eso? ¿A dónde es continua? ¿Les parece que tenemos que desarmar en muchos intervalos? ¿Cómo estudiaríamos este caso? No, no hace falta desglosarla tanto, es continua la función. ¿A dónde dices que es continua? El compañero dice, no hace falta hacer muchos estudios. Hay algunas partes donde él dice darse cuenta rápidamente a dónde es continua. Yo creo lo mismo. Hay un gran conjunto de X que pertenecen al dominio donde uno puede afirmar que es continua. ¿Podemos decir a dónde creemos que es continua esa función? En los X que son distintos de 0. Bien. ¿Por qué estamos tan seguros? ¿Por qué podríamos argumentar o fundamentar que sabemos que para los X que no sean 0, la función va a ser continua? Está muy bien la respuesta, ¿eh? ¿Dónde es continua? Pero ¿cómo lo justificamos? Ya que, ¿qué ponemos acá? Siempre se va a poder resolver la división. Ajá. Pero el concepto de continuidad, recuerden que no tiene que ver simplemente con poder hacer una cuenta, ¿no? El concepto de continuidad tiene que ver con esto de que la gráfica de la función, o sea, no tiene que ver simplemente con que haya imágenes para cada valor de X, sino tiene que ver con que las imágenes de esos valores de X formen parte de un trazo que es continuo, que no tiene saltos, que no tiene... Profe, acá en el chat escriben que un cociente de dos funciones son continuos. La división, ¿me lo dices de nuevo, Martín? Sí, que el cociente de dos funciones es continuo. El cociente de dos funciones, ahí voy a ese chat que me interesa muchísimo. El cociente que dice, es la división de dos funciones, agrega que son continuas. Eso es lo que importa, no es que es la división de dos funciones, es que es la división de dos funciones que alguien se da cuenta que puede afirmar que son continuas. La función de arriba es una constante y por lo tanto es continua, y la función de abajo es combinación de exponencial restada con una constante. Y por lo tanto, la que está en el numerador y la que está en el denominador son las dos continuas. Está muy bien, esa es una argumentación suficiente. Es cociente de dos funciones continuas. ¿Se entendió eso? Lo vamos a tratar de escribir. Para todos los X, ¿dónde es continua? Para todos los X del dominio, ya que es cociente de dos funciones continuas. Por las dudas, voy a agregar el cociente de cuáles funciones. Es el cociente de h de x, que es igual a 1, esa sería la que está en el denominador,
y la que está en el denominador, g de x, es igual a e a la x menos 1. Vamos a poner esto. Control C. Voy a poner control. Esta sería nuestra g de x. ¿Se entiende? Ese argumento que estamos poniendo que justifica el argumento de la teoría, ¿no? Que justifica por qué podemos decir que para todos los x que no sean el 0, la función que estamos estudiando es continua. H. Bien, en todos los x del dominio, es decir, en todos los x distintos del 0, la función va a ser continua porque es el cociente de dos funciones continuas. ¿Se entiende esto que estamos poniendo? Sí, estuvo muy bien. Bien, bien. Esa sería la respuesta a dónde es continua la función. Es continua, si quieren lo podemos poner en intervalos, desde el menos infinito hasta el 0, abierto, y desde el 0 hasta el infinito, abierto también, para decir que no involucra el 0, ¿está bien? Y si nos preguntaran acerca de las discontinuidades, ahí tendríamos que hablar justamente del 0 mismo, ¿está bien? Que es la otra pregunta. La discontinuidad está en x igual a 0. ¿A dónde estoy? Estoy viendo acá. Está en x igual a 0. Esta sería la otra pregunta. Y para clasificar si es evitable o no, que esa era una pregunta que nos hacía el enunciado, tendríamos que calcularle el límite y a través de eso definir si es evitable o no. ¿Qué dicen? ¿Podemos hacer el límite de esta función? El límite de esta bonita función cuando x tiende a 0. Fíjense, ¿nos van a hacer falta límites laterales acá o vamos a zafar de eso? ¿Hay cambio en la definición a la izquierda y a la derecha del 0? ¿Están ahí o se fueron? Profe, ¿sería correcto decir que no? Porque sabemos que la función es continua por la definición teórica, entonces los límites laterales no harían falta en este caso. Bien. No entendí bien la argumentación que pusiste adelante, creo que sos vos, Martín. Yo diría que no hacen falta los límites laterales porque la definición a la izquierda y a la derecha es la misma, no tiene cambios, la definición de esta 1 sobre a la x menos 1 no presenta cambios a la izquierda y a la derecha, así que no sería necesario el uso de límites laterales. Así que ya estamos en condiciones de calcular este límite para definir si es una discontinuidad de tipo evitable o no evitable. ¿Qué dicen? ¿Qué ven en esa expresión que es un cociente? Lo de arriba es una constante, por más que x tiende a 0, lo de arriba va a ser 1. Y lo de abajo, cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende el denominador? Tiende a 0. Tiende a 0. Entonces la expresión a la que le estamos tomando límite sería un cociente, donde lo de arriba es una constante y lo de abajo se arrima a 0. Esa división, cuando lo del denominador se hace muy chiquito, ¿qué decimos? ¿A qué se arrima? ¿A más infinito? Infinito. Se arrima a un valor muy grande, ¿está bien? Y como no podemos todavía establecer si es positivo o es negativo, pongamos simplemente infinito, ¿está bien? Ya vamos a establecer si es positivo o negativo. Ya lo vamos a mirar un poquito más. Pero seguro que ya podemos poner un infinito ahí y decir el límite de nuestra función cuando x se arrima a 0 es infinito. Para definir acerca del signo del infinito, tendríamos que recordar, que si lo que está en el denominador se arrima a 0, pero por valores positivos,
se arrima a 0, pero por valores siempre positivos, la división se arrimará a más infinito. Ese va a ser el caso nuestro, cuando x tiende a 0 por la derecha, esto se arrima a 0 por valores positivos, y toda la expresión se arrima a más infinito. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, el denominador se hace muy chiquito, pero con valores negativos, y esa división se arrima a menos infinito. Así que la escritura que estamos colocando es por demás oportuna. Diremos el límite de esta función es infinito, sabiendo que hay una tendencia por más y por menos infinito. Conclusión acerca de qué tipo de discontinuidad tiene esta función en x igual a 0. ¿Escuchó? Es no evitable. Es no evitable de salto infinito. Esa sería la conclusión. Y ahí cierra este estudio de esta función. ¿Preguntas sobre esto? Yo no creo. Bien. No. Bueno. Van a quedar los otros incisos de este ejercicio para que ustedes hagan y practiquen, ¿eh? Para que practiquen variantes de estas situaciones que hemos estado estudiando aquí, ¿eh? El ejercicio 17 de esta guía va en el mismo sentido que el 15, ¿está bien? Y a mí me parece que va a ser bueno que lo dejemos también para que ustedes lo vean. Voy a buscar, tengo por acá el ejercicio 17, miren. Dicen cuáles de las siguientes son continuas, pero pregunta solo en un punto, en el origen, ¿está bien? En todos los casos son funciones definidas por partes, justamente en el 0 cambia la definición, así que en todos estos ya estamos avisados que para saber el 0, cuánto vale el límite, cuando x tiende a 0, sí o sí va a haber que usar límites laterales. ¿Se entiende? ¿Por qué podemos afirmar de una que aquí, bueno, en estos dos, perdón, en el A y en el B va a haber que usar límites laterales porque hay una definición a la izquierda y otra a la derecha? En cambio, me voy a rectificar en el C y en el D. Fíjense que tanto a la izquierda como a la derecha la definición es la misma, el primer renglón, solo cambia la definición del C. ¿Está? O sea que en el A y en el B hace falta límites laterales y en el C y en el D no hacen falta límites laterales. ¿Está? Solo pregunta en el punto x igual a 0, así que habrá que pensar esos tres requisitos en el x igual a 0. No pregunta en todo el lugar de la definición, en todo el dominio. ¿Está bien? Así que creo que están en buenas condiciones de afrontar este ejercicio 17, salvo que les genere a ustedes mucha preocupación alguno de estos enunciados y quieran que lo miremos ahora. Eso sí, lo dicen ahora y si no, callan para siempre. ¿Qué les parece? ¿Se van a animar a hacerlo solos? ¿Imaginan que saben cómo hacerlo? El único que, no sé, o sea, lo veo como más raro sería el D, pero creo que sí. El D, ¿en qué te parece raro? Contame. Y no, o sea, el A o el D porque tienen la función seno. Ah, porque tiene la función seno. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer un aporte, porque es cierto que esa función no la hemos visto. Bueno, yo compartí una imagen. Me haces acordar de esto. Acá hay alguien que quiere entrar. Ahí viene Luis, que está llegando recién. Si quieren, hacemos la gráfica de la última función. Disculpen, me olvidé, puede servir esto. De esta función que estuvimos analizando, perdonen, esta, la f de x, que era 1 sobre a la x menos 1. ¿Quieren que hagamos la gráfica?
Bueno, Sí, sí. Dale. Borra. Esta borra. La función es f de x es igual a 1 dividido. Pero no está escribiendo. No tanto. ¿Cómo? No, era que no estaba escribiendo, no está. Ahí está, gracias. Dividido e a la x, acá vamos a poner e a la x, acá, ¿eh? 1 sobre e a la x, a ver si está, menos 1. Bueno, miren la gráfica de esa función que es la que estábamos analizando. Ven, efectivamente hay un salto en el cero, como estábamos mirando, hay una tendencia al menos infinito a la izquierda del cero, una tendencia al más infinito a la derecha del cero, ¿está bien? La achico a la función para que la vean bien, ahí se vería más de lejos. Así que está claro que es una función, si hubiéramos visto su gráfica de una, ya podríamos haber dicho, esta función es continua para todos los x del menos infinito al cero y del cero al infinito, ¿eh? Pero lo que nos interesa es el estudio, ¿está bien? Después uno hace, si es capaz de hacer el estudio, después hace la gráfica y corrobora lo que afirmo a través de eso, ¿no? Miren qué interesante, voy a ampliar esta parte para que vean que esta función tiene una asíntota acá en este eje, cuando x tiende a más infinito, pero tiene otra asíntota en menos 1 para el menos infinito, ¿no? No sé si se nota eso en la gráfica. Quiere decir que la función, agrego, la función no tiene imágenes, o sea, no hay valores de x cuyas imágenes estén acá, entre el 0 y el menos 1. ¿Se nota? Entre el 0 y el menos 1. Después se podría mirar por qué esta cuenta de f nunca me va a dar números entre el 0 y el 1. Podrían, pero eso es lo que se ve de esta gráfica, ¿no? Es muy particular esta función. Bien, aprovecho entonces también para mostrar la gráfica de esa función que dice, que le llama la atención. Si uno dice el seno de x, por supuesto que todos saben de qué estoy hablando, ¿no? El seno de x es esta función. Acá voy a desactivar esta. El seno de x es esta función que todos conocemos. Pero el seno de 1 sobre x es otra cosa. 1 sobre x es bien distinta. ¿Por qué? Por supuesto, el seno de x estaba definido en el 0, pero esta función no está definida en el 0. Ahí va. La voy a ampliar. La voy a ampliar un poco más. La voy a ampliar un poco más. La voy a ampliar un poco más. ¿Se ve la tendencia? Sí, sí, se aprecia. Se aprecia. Si yo pudiera expandir haciendo un zoom, sobre todo expandiendo el eje X así, porque está como muy apretado, hecho todo un bandoneón, todas esas rayas que se ven superpuestas ahí, ese efecto de que próximo al 0 la función sigue oscilando, ¿está bien? Y sigue oscilando y saltando entre el 1 y el menos 1, ¿está bien? Uno no ve una oscilación que se achique, ¿está bien? Notan ustedes que la oscilación siempre se da entre el valor 1 y el valor menos 1, ¿está bien? Entonces uno dice, esta función, si yo ampliara y ampliara y ampliara cerquita del 0, ¿qué comportamiento veríamos? Y veríamos permanente oscilación, ¿está bien? Permanente oscilación, cada vez más apretada la oscilación, pero permanente oscilación, ¿está bien? Esta situación permitiría afirmar que el límite de esta función seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0 no existe. ¿Por qué? Porque no vemos en la gráfica una tendencia de la función, de las imágenes, a arrimarse a algún número definido, sino que cuando yo considero valores de x cercanos al 0, la función toma valores entre el 1 y el menos 1, pero no están acotados, no se arriman sus imágenes a algún número en particular.
¿Se entiende? ¿Qué particularidades tiene esta función la seno de 1 sobre x? Sí, profe. ¿Se fueron? Muy bien. Bien. En cambio, yo había compartido otra función que era muy parecida a ella, a esta anterior, pero que tenía un producto seno de x por el seno de 1 sobre x. A ver si era esta. El seno de 1 sobre x. Ahí va. Voy a borrar, voy a poner esta y voy a borrar la anterior. Esta, miren, esta es el producto de x por el seno de 1 sobre x. ¿Está bien? Es la anterior multiplicada por x. Miren el comportamiento cerca del 0. ¿Ven que oscila? Si yo lo amplío, se nota la oscilación, la misma oscilación. Pero estas oscilaciones, si yo las sigo ampliando, van convergiendo, se van achicando en su amplitud. ¿Está bien? Se van achicando esto, se va achicando, y la amplitud se va arrimando a 0. ¿Está bien? Entonces, la segunda función, la que figura aquí como h, sería una función que tiene límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, el límite es 0. En cambio, la anterior, diríamos que el límite de esa función no existe porque no hay una tendencia hacia un valor finito. Está oscilando permanentemente entre el 1 y el 1. Bueno, me parece que esto puede servir para que después ustedes estudien los casos que aparecen en el 17. ¿Eh? Bueno, si no salen, después saben, vienen a consulta para que lo saben. ¿Eh? Bueno, si me fue el ocupante. Bueno, queda entonces el 17 para que lo hagan. Son las 5 de la tarde, ¿no? Los otros dos ejercicios, que son el 16 y el 18, son muy distintos. No requieren, son conceptuales, no requieren cálculos, no requieren cálculos de límites, de sacar cuestitas, no requieren nada de eso. Requieren hacer gráficas, dibujos. Y por supuesto, la respuesta. Ejercicio 16, 17, cada uno de estos ejercicios. Perdón, ¿se me escucha? Que me acabo de apagar el celular. Sí, ahora sí. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Se me apagó el celular, pero no demás. Digo, el ejercicio 16 y el 18 son para hacer gráficas que, por supuesto, no serán únicas, no es un ejercicio de resolución única, cerrada, ¿está bien? Así que yo pensaba proponerles, a ver si ustedes están de acuerdo, que cada uno intente hacer la gráfica nos ponemos de acuerdo de cuál, del 16, del inciso A, del inciso B, y que las mande, puede ser yo pongo mi correo, me las manda por el correo y compartimos algunas acá para ver las posibilidades de solución. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, miren, voy a volver a donde está el enunciado para que nos quede claro. Lo analizamos entre todos y se toman un ratito, de paso que descansan un poco, y hacen un gráfico y después le sacan una foto y me lo mandan por mail. Miren, el ejercicio 16. Hay un inciso la que dice que pide dar gráficos, no pide fórmula, pide los gráficos de 3 funciones que sean discontinuas, o sea, que no sean continuas por razones distintas. ¿Eh? Pide 3 ejemplos que sean discontinuas por razones distintas. ¿Eh? Es decir, ahí hay que hacer 3 dibujitos, 3 representaciones gráficas, lo que sí yo propongo que agreguen a cada uno de esos ejemplos
¿qué cosa no se cumple? Recuerden, ¿qué cosas de los 3 requisitos no se cumplen? ¿Está bien? Si en cuál no se cumple que existe el límite, en cuál no se cumple que no esté definida y en cuál no se cumple la igualdad. ¿Se entiende la consigna? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, eso pide el primer inciso. Habría que ofrecer como respuesta, entonces, 3 gráficos y escribir abajo cuál de los requisitos no se cumple para cada gráfico. Y bueno, el inciso B también dice dar algún ejemplo de función que tiene límite en 0, que tiene límite, pero que no sea continua en ese punto. Un gráfico cualquiera. Y el inciso C pide el gráfico de una función que cumpla simultáneamente estos 4 requisitos que están acá. Que esté definido para todo R, es decir, el dominio sean todos reales, que sea continua en estos intervalos que está enunciando acá. ¿Sí? Es decir, que puede ser discontinuo en el -5, discontinuo en el 3, discontinuo en el 8, ¿está bien? Y que además las discontinuidades se ajusten a estas características. Evitable en el -5, no evitable en el 3, ¿está bien? Y que sea negativa, es decir, que esté por debajo de la gráfica en el otro conjunto. ¿Se entiende lo que pide, lo que propone ese ejercicio 16? Nos tomamos unos minutos para que cada uno haga esta resolución. Espero que alguno mande fotos. Esto ya es como preparándonos para el viernes. Espero que más de uno saque fotos y a medida que me van llegando a mí al mail, yo me siento de nuevo acá a compartir lo que va llegando. ¿Está? Voy a copiar entonces en el chat el mail mío para que me lo puedan enviar. Acabo de compartir entonces mi mail. Nos tomamos los minutos que le hacen falta. Yo no creo que sean tantos. Y entonces yo comparto los que nos van llegando y los vamos a mirar. Voy a ver si consigo un mate. Puede dejar la consigna puesta. Alguien preguntó algo que yo no escuché, perdón. Sí, sí, puede dejar la consigna puesta. Ah, ahí voy. Sí, cómo no, perdón. Ahí está. Gracias. No importa. Salgo por un ratito y ahí me ¿vale?